El texto que vamos a usar en esta ocasión se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículos del 1 al 2. Hoy les predico el tema: actualiza tu mente. Actualiza tu mente. Y el texto está en Romanos, capítulo 12, versículos del 1 al 2. Abra su Biblia por ese lugar, y si no, aquí está el texto para que lo podamos leer. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios agradable y perfecta. Fíjense que en esta semana escuché mucho hablar de los Therians. No sé si usted también escuchó hablar de ellos. Por todos los lados, por la radio, por las redes sociales, por la televisión, por todos lados empezamos a escuchar hablar de los Therians. Una palabra para nosotros nueva. Y me puse a investigar un poquito sobre ellos. Son personas que sienten que su identidad interior está conectada con un animal, no humano. Esto significa que no creen que su cuerpo sea un animal, pero sienten que en su mente, emociones o espíritu son como ese animal. Por ejemplo, alguien puede sentirse como un lobo, un gato, un ave, etc. Es una forma de identidad personal, no una transformación física real. En palabras simples, un Therian es una persona que se identifica internamente como un animal, aunque sabe que es un humano físicamente. Algunas personas lo ven como algo psicológico, una forma de identidad, algo espiritual, o una manera de expresar quiénes se sienten que son. No es una condición médica, pero yo diría que es una condición psiquiátrica. Dicen que no es una condición médica, pero aquí los tenemos y parece ser que desde mi punto de vista es una condición psiquiátrica, o es una moda, una tendencia, no sé cómo llamarle, pero estamos invadidos en esta época por este tipo de personas que regularmente son jóvenes, son adolescentes, que se sienten perros, que se sienten gatos, que se sienten lobos, que se sienten pájaros, que se sienten caballos. Había una muchacha que demandó un refugio para cebras, porque ella se sentía cebra y quería que la admitieran allí en el refugio para cebras. Entonces, los dueños del refugio estaban entre la espada y la pared. Si la admitían, se les iba a enfermar comiendo pastura. Y si no la admitían, los iba a demandar, porque ella se autopercibía como cebra. En este mundo loco es relevante el mensaje de Romanos. Les ruego por las misericordias de Dios que transformen su mente, renueven su espíritu y cambien su corazón. Vivimos tiempos inciertos, tiempos locos, tiempos irreales, tiempos increíbles. Nuestros abuelos y abuelas ni siquiera se podrían imaginar la época en la que estamos. Una época confusa, una época complicada, una época difícil, y yo diría que una época terrible. Por ahí salen los videos de las mamás y dicen: si mi hijo dice que es un Therian, lo primero que voy a hacer es que le voy a quitar el internet, le voy a dar croquetas, lo voy a mandar a la parte de afuera, y un chorro de cosas que dicen las mamás, los papás de los hijos Therian. Le voy a quitar sus tenis, le voy a quitar su ropa, y le voy a hacer esto y le voy a hacer lo otro. La verdad es que
vivimos épocas complicadas, épocas difíciles, épocas, yo diría que sin lugar a dudas, épocas que nuestros abuelos ni siquiera soñaron que pudieran presentarse. Ahora, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice el mensaje del Evangelio? Jesús dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo es contra mí. El desafío es enorme: presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, nuestra entrega total. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Jesús? El que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo es contra mí. Su mensaje es confrontativo, es radical, es un mensaje relevante para una época como la que estamos viviendo, una época de tolerancia, una época de locura, una época complicada y una época terrible. Pero Jesús es claro: el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo es contra mí. Entonces el mensaje es claro, es conciso, es sencillo y es relevante. Hoy que todo es relativo, que todo se vale, que los cristianos andan a medias tintas, un mensaje directo como este es relevante. O servimos y amamos a Dios, o le damos por su lado al enemigo, con Dios o con el diablo, pero no podemos estar en medio. Con Dios o con el diablo, pero en medio no se puede. Y mucha gente quiere estar en medio. En medio no se puede. En medio es imposible. Con Dios o con el diablo, pero en medio no se puede. O rechazamos al mundo y sus conceptos, o abrazamos al mundo y sus ideas, aunque sean torcidas, aunque sean terribles, aunque sean fuera de todo el sentido común y fuera de todo el propósito. El llamado es genuino. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Hoy que cuando nace el niño hay que esperar años para saber si es niño o niña, perro o gato, pájaro o serpiente. Necesitamos conectarnos más con Dios. En Canadá y en algunos países europeos está todo de moda este tipo de tendencias. Una maestra de una escuela pública canadiense se quejó con su directora de que el niño se sentía pájaro y le estaban obligando a tratarlo como pájaro. La única opción que le dieron era que renunciara porque tenían que respetar las preferencias de los niños. Entonces vamos a tener ya en lo porvenir escuelas para terriers, escuelas para pájaros, escuelas para serpientes, escuelas para lobos y escuelas de todo tipo, las que se requieran y las que se necesiten. Entonces el mundo está loco. Las tradiciones de este mundo son contrarias hasta el sentido común. Le rinden culto a la muerte, matan a los bebés y a eso le llaman derechos. Celebran el horror y el miedo y siempre están en guerras y pleitos. Antiguamente el Coliseo romano le llamaban gran espectáculo. Los gladiadores eran admirados y ovacionados. Se va a celebrar la Copa del Mundo en México, en Canadá, en Estados Unidos, y la Copa del Mundo es el evento más llamativo de todos los tiempos, el evento que arrasa la mayor cantidad de gente. Se prevé que vengan a México 5 millones más de turistas por la Copa del Mundo. Los héroes son los futbolistas, las personas más famosas del mundo son los deportistas, pero en la época de Roma, de la antigua Roma, eran los gladiadores, e ir al Coliseo era lo máximo. En un espectáculo típico de un Coliseo romano,
morían 800 personas. La gente iba al Coliseo a ver sangre, y entre más sangriento era, mayor era el espectáculo, mayor era la impresión, mayor era la fuerza. Yo no sé cómo en Estados Unidos le rinden culto a la muerte, le rinden culto y le llaman tradición, le llaman costumbre, le llaman cultura, pero no se puede celebrar la muerte. Nosotros nos quejamos del Halloween en Estados Unidos, pero aquí estamos peor. Las tradiciones que están creciendo con más fuerza son la celebración a la Santa Muerte. Yo no sé quién la inventó, yo no sé por qué la inventaron, pero está creciendo impresionantemente y por todas partes. Me enseñaban una representación en la Ciudadela, en una casa, de la Santa Muerte. Está impresionante, está sorprendente. El reto es renovar nuestra mente, transformar nuestra mentalidad y corazón, caminar por las sendas antiguas, ir en contra de la corriente, llenarnos tanto de Dios que no hay espacios para la mundanalidad ni las torcidas tendencias actuales. Definitivamente necesitamos un formateo de nuestro corazón, un formateo de nuestra mente. Los términos de computación: formatear el disco duro. No sé si le tocó, antes se usaba mucho. Se llenó de virus, hay que formatearlo. Se llenó de programas maliciosos, hay que formatear el disco duro. Hay que formatear la memoria, hay que formatear todo lo que se necesite formatear. En nuestro caso necesitamos un formateo de la mente y del corazón. Renovar, actualizar nuestra mente, actualizar nuestro corazón con los patrones bíblicos. El mundo no puede amarnos, tiene que odiarnos porque vamos en contra de sus costumbres, de sus tradiciones, de sus normas, de su mentalidad, de su comprensión de la realidad, que a veces es una realidad distorsionada. Imagínese ir a un espectáculo a ver el asesinato de 800 personas y gritar como locos desde los palcos especiales y esperar que el César en turno diera el pulgar hacia abajo o el pulgar hacia arriba para que le salvaran la vida a un gladiador. Ver que las fieras salvajes que estaban ahí maltratadas, hambrientas, salieran de los túneles para ir a devorar a los presos, a los cristianos, a los esclavos, en una matanza impresionante. Ver cómo devoraban a adultos, a mujeres, a ancianos, a niños, y gritar frenéticamente por ello. Eran los espectáculos de la barbarie de la antigüedad, pero no estamos tan distantes de ellos. Ahora las cosas son un poquito más tranquilas, pero se siguen presentando este tipo de circunstancias, este tipo de espectáculos, este tipo de tradiciones y de costumbres. Entonces, el reto es renovar nuestra mente, transformar nuestra mentalidad y nuestro corazón. Pero para ello, todo esto no se logra solo. Necesitamos el apoyo de Dios y el respaldo de un mentor, un círculo de amigos adecuado, alimentarnos de un algoritmo correcto, llenar nuestra mente de todo lo que no es basura, renovar, transformar, cambiar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cómo nos hace falta un mentor? Un hombre o una mujer sabia que nos aconseje, que nos dé pautas de comportamiento, que nos guíe al momento de tomar decisiones.
Todos nos equivocamos garrafalmente en la vida. Y parte de ello es porque no contamos con esa persona sabia, prudente, entendida, conectada con Dios, que nos ayude a tomar decisiones. Decisiones familiares, decisiones conyugales, decisiones económicas. Le platicaba yo hace algunas semanas atrás que hace un buen tiempo, para ser precisos, eran 15 años atrás, una persona en Estados Unidos tenía 12 bitcoins, la moneda digital más reconocida, más famosa y más importante. Y se le ocurrió comprar pizzas, ordenó pizzas y las pagó con bitcoins. Pagó 6 bitcoins por cada pizza y se gastó sus 12 bitcoins. Pasaron 15 años y ese bitcoin alcanzó un valor de mercado de $127,000 cada uno. Le platicaba yo también que cuando fundaron la compañía Apple, la compañía de la manzanita, de las computadoras y de los teléfonos celulares y de todo, siempre se reconoce a dos, un señor de apellido Allen y un señor de apellido, se me va el nombre del fundador, el más famoso, Steve Jobs. Todos los conocemos a ellos, hemos oído hablar de ellos, pero hubo una tercera persona, que ahorita no recuerdo su nombre, que tenía el 10% de las acciones de la empresa que recién nacía. Pasaron 1 o 2 años, no le vio tanto futuro, tuvo una emergencia económica y vendió sus acciones. Le dieron $20,000 por sus acciones. ¿Sabe cuánto valen las acciones de de Apple en nuestro tiempo? El equivalente de $365,000,000,000. Y todo porque se le ocurrió vender las acciones de una compañía que no le vio futuro. ¿Cómo nos hace falta un mentor, un maestro, un consejero que antes de tomar decisiones trascendentales en nuestra vida le podamos consultar, nos pueda asesorar, nos pueda guiar y nos pueda conducir? Pero a veces no lo tenemos porque no lo buscamos. Ahora el mundo se ha facilitado enormemente en muchos aspectos. Yo personalmente disfruto de vivir en esta época a pesar de todos los pesares. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela primaria, la secundaria, nos encargaban una investigación. En la tarde nos trasladábamos caminando a la biblioteca municipal. Primero estaba ahí donde estaba el gimnasio y después la cambiaron y la pusieron bien lejos, allá en San Martín, por aquella zona. Y teníamos que buscar los libros, hacer los resúmenes, copiar en nuestro cuaderno y pasarnos toda una tarde investigando. Ahora les encargan a los chavos una investigación de lo que sean, sacan su teléfono, entran al ChatGPT y les puede hablar de lo que sea, les puede hacer un resumen, les puede dar datos diferentes. Tenemos un resfriado, nos ayuda a cómo curarnos. Estamos enfermos del estómago, nos dice cuál es el tratamiento adecuado. Es un amigo, un consejero que le puedes preguntar lo que sea y de lo que sea, y para todo tiene respuestas. Una época más tranquila, más complicado en ese aspecto, ya tenemos un consejero, un mentor electrónico. Claro que no sustituye a la persona física, que sería lo ideal, que tuviéramos a alguien en quien reposar y en quien descansar. Entonces, tengámoslo claro, todo esto no se logra solo. Necesitamos el apoyo de Dios y el respaldo de un mentor, un círculo de amigos adecuado. Dicen que si te juntas con 5 borrachos, tú vas a ser el 6º borracho.
Si se juntas con 5 Terians, tú vas a ser el 6º Terians. Y vas a andar ahí ladrando como perro, y vas a vestirte como perro, y vas a comer croquetas, y vas a andar dando lástima. Entonces, el círculo de amigos influye tremendamente sobre nosotros, para el lado negativo o para el lado positivo. Hay amigos que te impulsan, que te levantan, que te engrandecen, que te complementan. Entonces tienes que buscar ese círculo adecuado de amigos